Una pregunta, ¿la intervención de la medicina tradicional durante la fase de reparación solo se entiende para paliar los síntomas productos de los programas biológicos? ¿O la intervención de esta medicina suele empeorar la situación? Lo digo, por ejemplo, por el tema de la biopsia, punciones e inclusive ya tratamientos invasivos como la quimioterapia. Bueno, a ver, la biología siempre tiene una lógica biológica. Partamos de esa base. Nuestro organismo no hace nada por azar y va a invertir energía en algo que no lo considera necesario. Y cada programa biológico especial tiene un sentido de adaptación frente al shock biológico que vive la persona de forma inesperada, dramática, vivida en soledad. Y ese shock biológico viene a desestabilizar, a corromper la biología, ¿sí? Porque supera momentáneamente la capacidad de adaptación de la persona en ese momento. Entonces, a partir de ahí se inicia una respuesta que involucra simultáneamente a la psique, al cerebro y a un órgano determinado. Y esa respuesta no depende solamente de lo que ocurre afuera o del evento en sí, sino de cómo esa experiencia es subjetivamente interpretada por esa persona. Por eso decimos que la subjetividad es el punto acá de partida donde la experiencia externa se traduce a una respuesta biológica interna. Y dos personas pueden vivir la misma situación, el mismo diagnóstico, vivir el mismo accidente o atravesar la misma pérdida, y sin embargo desarrollan programas completamente diferentes, porque la biología va a responder de forma subjetiva al significado de esa experiencia para esa persona, ¿sí? Y desde esta mirada, mientras el conflicto permanece activo, el organismo entra en una fase simpaticotónica de supervivencia adaptativa, estresante, que se caracteriza, por el estrés, gasto energético, no podés dormir, no tenés hambre, porque todo el cuerpo está tratándose de adaptar para que vos puedas resolver esa situación. Y cuando ese conflicto se logra resolver, porque dejás de recibir ese estímulo, ahí te metes en una... la biología te mete completamente en una fase de reparación, está en una fase vagotónica, sintomática, en una fase caliente, ¿sí? Y acá aparece el concepto tan importante que muchas veces describimos, que aparecen los síntomas que asustan a la persona, porque, en la fase activa no tenemos síntomas. Entonces, acá en la fase de reparación aparece inflamación, edema, fiebre, dolor, cansancio, aumento de determinadas células según el programa biológico. Entonces, ¿qué es lo que está intentando hacer acá la biología? Bueno, reconstruir un tejido, degradarlo, pero para comprender esta reparación, primero tenemos que preguntarnos qué tejido fue el que se adaptó, porque no todos los tejidos responden igual. Cuando hablamos, por ejemplo, de tejidos endodérmicos o tejidos del mesodermo antiguo, durante la fase activa, demuestran un crecimiento celular, una actividad celular, una mitosis, para poder satisfacer esa necesidad, porque ahí está el sentido biológico determinado. Y cuando el conflicto se resuelve, ese tejido entra en una fase de reparación, en una degradación, en una descomposición, mediante una necrosis calcificante llevada a cabo por determinados microbios como la tuberculosis. En cambio, cuando hablamos de tejidos derivados del mesodermo nuevo o del ectodermo, tienen un comportamiento totalmente diferente, porque durante la fase activa hay pérdida de tejido, hay ulceración, hay necrosis, y después, durante la resolución del conflicto, ahí comienza un intenso proceso de relleno, de reconstrucción, de actividad celular, ¿sí? Para devolverle al organismo su estructura y su funcionalidad que se degradó o se necrosó o se ulceró en la fase activa. Es decir, que la dirección del proceso cambia completamente según el tejido que se ve involucrado. Y comprender esta lógica biológica es fundamental, ¿sí? Para que la persona pueda interpretar qué está ocurriendo en su biología, en su cuerpo,
Y desde esta perspectiva, cuando un organismo ya está reparando, cualquier situación que reactive el miedo, el estrés o te conecte, cualquier estímulo, cualquier nuevo conflicto, podría alterar esa fase de reparación que está realizando tu cuerpo, ¿sí? En mi experiencia clínica, lo que observo a diario es que muchas personas, después de procedimientos como biopsias, punciones, viven esa intervención con un profundo sentimiento de agresión, ¿sí? De invasión, de ataque a la integridad. No significa que el procedimiento en sí siempre va a activar un nuevo programa biológico, sino que dependiendo de cómo la persona vive ese procedimiento, desde la subjetividad de la persona, ¿sí? A partir de ahí puede desencadenar un conflicto diferente, por ejemplo, un conflicto de ataque a la integridad, activando un melanoma en la mama, por ejemplo, o rompiendo un periósteo y empeorando una situación en un caso de un osteosarcoma. Acá, nuevamente, está relacionado con cómo se percibe esa situación. Lo mismo sucede con el miedo al diagnóstico. Muchas veces, por ejemplo, el diagnóstico puede transformarse en un nuevo shock biológico que se suma al conflicto original y puede hasta activar un miedo a morir y que crezca un nódulo en el pulmón, ¿sí? Entonces, todo esto genera un entramado conflictual donde coexisten diferentes conflictos que se van articulando entre sí, ¿sí? Y ahí aparecen nuevos eslabones que van sosteniendo la existencia del programa biológico y que muchas veces terminan complejizando el proceso o una etapa de reparación o un programa biológico, ¿sí? Respecto a los tratamientos que me comentás, la quimioterapia, la radiación, pueden representar una carga muy importante para un organismo que ya está utilizando una enorme cantidad de energía para poder reparar ese tejido y completar esa fase de reparación. Y además, algunos de estos efectos de estos tratamientos podrían interpretarse como una nueva situación de estrés biológica, ¿sí? Y regresen y terminen regresando al cuerpo nuevamente a una fase simpaticotónica que interrumpe el proceso reparativo que estaba haciendo el cuerpo. Entonces, lo verdaderamente importante desde este enfoque sería comprender qué tejido está implicado, en qué fase del programa biológico se encuentra la persona y si el conflicto realmente está resuelto o todavía la persona está recibiendo o todavía coexisten estímulos, ¿sí? Que mantienen a la persona entrando y saliendo de la reparación. Porque cuando comprendemos el tejido, comprendemos la lógica biológica. Y cuando comprendemos la fase del programa biológico, comprendemos el sentido del síntoma. Y cuando comprendemos la historia del paciente o lo que vivió, ahí encontramos todo el entramado conflictual y cada uno de los eslabones que posiblemente en esa persona están generando que se sostenga la existencia de ese programa biológico, ¿sí? Por eso la gran pregunta no debería ser solamente ¿qué tratamiento puedo recibir o recibe la persona? Sino qué es lo que está, digamos, intentando expresar la biología en ese momento. ¿Qué conflicto ya resolvió la persona y cuáles conflictos todavía no resolvió o siguen activos? ¿Y de qué manera podemos acompañar de una manera íntegra ese proceso sin perder de vista la dimensión biológica? ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede acompañar estos procesos o estas fases reparativas de un programa biológico para que la inflamación, el dolor, ¿sí? Hemorragias, sangrados y todos estos síntomas característicos de la fase de reparación, la persona los pueda atravesar de la mejor manera posible y sobre todas las cosas que los pueda atravesar sin miedo, sin pánico, sin temor, ¿sí? Porque por lo que yo observo en las consultas, lo que sostiene un programa biológico a lo largo del tiempo es el miedo. Es el miedo. Entonces, cuando la persona logra salir del miedo,